que acompañaban a Jerusalén fueron quitados y esa gente pagaron la sangre de todo hombre sobre la paz de la tierra. Jerusalén, papá, la gran ramera que ya pagó sus crímenes. Bueno, acá hay un serio problema de explicación porque se dice que es Jerusalén cuando Jerusalén gobernó sobre todos los reyes de la tierra. Eso no se ha dado nunca. O sea, con eso simple, automáticamente acabo de destruir la idea. Él tendría que demostrar bíblicamente e históricamente que Jerusalén reinó sobre todos los reyes de la tierra. Y eso no lo se puede demostrar nadie. Pero sin embargo, si colocamos cuál es el estado que tiene estado en todos los reyes de la tierra, eso solo se da a través de todas las sedes que tiene el Vaticano a diferentes partes del mundo. Es el único estado que tiene estado en todos los estados de la tierra y que tiene su reinado esparcido por todos los reyes de la tierra, y todos los reyes de la tierra se inclinan ante eso. Eso solo se puede dar en la actualidad en el catolicismo. Pero si él dice que es Jerusalén, tiene que demostrar que Jerusalén tiene estado y es rey sobre todos los reyes de la tierra. Y si eso es pasado, tiene que demostrar que todos los reyes de la tierra, todos los reyes de la tierra, y el mismo. Te lo doy. Jerusalén gobernaba sobre todos los países ideológicamente. El mismo César. Pero cállese, no me interrumpa, guarde silencio. Usted tiene que demostrar que el César estaba bajo Jerusalén, y eso no lo va a poder demostrar nunca, señor. Texto para matarle el piojo en la cabeza. Si veo que no lees muy bien las Santas Escrituras. Si lees el entorno de Hechos capítulo 2, venían a Jerusalén personas de todas partes de la tierra. Lee el texto, te voy a mostrar el texto, donde Jerusalén gobierna ideológicamente en los pueblos extranjeros. Todos los países de la tierra eran gobernados por Jerusalén con la ideología de sus falsos líderes religiosos. Y todo el mundo, del país que fuera, eran gobernados ideológicamente aquí. Jerusalén le daba su borrachera. Y Pedro tuvo que decir... Se valía mentir para argumentar. No me interrumpa, no. Aguanta, tú me pediste el texto, yo te lo voy a dar. Hechos capítulo 2. Estaban de paso en Jerusalén, versículo 5. Estaba de paso de Jerusalén judíos piadosos. Habían llegado de todas las naciones del mundo, estaban bajo el cielo. Y había un gentío. Oye, te voy a decir los países que estaban ahí reunidos, que gobernaba Jerusalén. En Jerusalén habían pardos y medos, edomitas y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Pronto, Asiria, Filipio, Panfilia, Egipto, las partes de Libia. También habían forasteros de Roma, judíos extranjeros que aceptaron. Sí, está bien, doctor, el punto, doctor, dame un segundito. Doctor, el punto está claro. ¿Sabe por qué, doctor? Para ayudarle a su argumento, escuche. El punto está claro porque aún en el capítulo 15, en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, dice que Moisés tiene quien le lea cada Shabbat en las sinagogas en todos los países. Sí. Está hablando del reino de Dios. Ella gobierna como reina, como que ella es la ciudad verdadera de Dios. Pero Dios va a establecer una nueva ciudad llamada Jerusalén, en la cual se va a predicar la verdad, el nuevo pacto. Entonces Rodrigo cree que se está hablando de la nueva Jerusalén que reina como que es el Imperio Romano. No, la Jerusalén está como reina porque está protegida por el Imperio Romano. Claro, ¿y por qué ellos sí gobernaban en el mundo entero? Jerusalén tenía sinagogas y lugares de lectura bíblica en el mundo. Ya va, rapidito. A ver. Ya va, rapidito. Cuando Permite, Rodrigo, no se monten. Okay, ahorita te toca, Rodrigo, Tú me dijiste que te mostrara el texto. Te estoy mostrando el texto para derrumbar tus falsas doctrinas. Aquí dice, ¿qué haremos, hermano? Pedro le dice, arrepiéntanse y crean en Jesús para que se salgan de esta generación perversa donde vendrá el juicio. Pedro le señaló a capítulo 2 de Joel, cuando el cielo se oscurecería. Pedro le dice que la luna y las estrellas serán ocultas y bajará del cielo señales y milagros y tinieblas ante que venga el gran día poderoso de Dios. Pedro enmarca a Joel en el día del Pentecostés y parte del derramamiento del Espíritu Santo es el juicio sobre las estrellas y los poderes de los cielos. No me obliguen a ponerles tiempo
quiero que ustedes mismos revisen entre un minuto y medio, No, está bien. para mí mejor que pongas tiempo, Selvin. Yo amo el Showtime, me encanta el Showtime. Bueno, pero déjame a mí mi pedacito que me toca antes que pongan Adelante, el Showtime. Ángel, Ustedes adelante. agarraron su pedacito Tiempo. sin Showtime y a mí me toca el mío. Dale, Ángel. Él Dale, dice, Ángel. Rodrigo dice que el señor de la viña no vino. Espera, Ángel, escucha. Pero Mateo 21. Ángel, dame un segundito. Quiero poner orden porque no quiero estarlos callando yo. Se nota muy irrespetuoso de mi parte. Vamos a hacer una cosa. Tú redondeas entre un minuto y medio más o menos, y luego te diriges a la persona Y empezamos que el Showtime. No, es que no quiero poner showtime. No quiero hacer eso. Escuchen. Ah, Cuando ok. tú terminas, tú te diriges con una pregunta o algo a quien quieres que aborde tu pregunta, y esa persona es la que va a hablar, y que no lo interrumpa, porque entonces me ven obligado a yo hacerlo, a mí mismo, pararlo, ¿ok? Adelante, Ángel, y luego te diriges a la persona que quieres que aborde lo que estás diciendo. Adelante. Y los demás cierran micrófono. En Mateo 21:40, en Mateo 21:40 él dice, cuando venga pues el Señor de la viña, cuando venga el Señor de la viña, ¿de dónde va a venir y a dónde vendría el Señor de la viña? ¿Qué le hará a los labradores? A los malos destruirá su misericordia, ¿verdad? Y le arrendará su viña a otros labradores que produzcan frutos de él. ¿Cómo que el Señor de la viña no iba a venir, Rodrigo? Claro que el Señor de la viña iba a venir a su viña. Y por eso les dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y en el texto griego, cuando dice, y la ciudad que has visto es y la mujer que has visto es la ciudad. Y en el texto griego no dice la que gobierna ni nada de esas locuras. Dice, la que está teniendo en tiempo presente un reino sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era el reino que tenía esa ciudad y que estaba por encima de los reyes de la tierra? El reino de Dios, que sería quitado de ellos y dado a gente que produzca frutos de él, porque ellos, teniendo el reino de Dios en posesión, ni entraban ni dejaban entrar a los que están entrando. No temáis manada pequeña, le dice a su iglesia, porque a vuestro Padre le ha placido el daros el reino. Así que la única ciudad en ese contexto del siglo I que tenía un reino en posesión y que estaba sobre los reyes de la tierra, precisamente, como se le dice a Nabucodonosor, para que sepas que el reino de Dios tiene dominio sobre. Y precisamente él le quita el reino a esa generación incrédula y perversa que lo crucificó y se dio en él, pues, sencillamente, que no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, y que no consiste en palabras, sino en poder, y que no es de este mundo. Usted insiste en un supuesto reino de materia física, que si es de este mundo, bla, 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 pero si su reino hubiera sido de este mundo, sus servidores habrían peleado para que él no hubiese sido entregado a los judíos. Entonces hasta ahí lo voy a dejar, y entonces yo quería que Rodrigo me abordara en Mateo 21:40, donde dice, cuando venga pues el Señor de la viña. Esa venida del Señor de la viña a su viña, ¿es la segunda venida en gloria o es la venida en juicio para destruir Jerusalén? ¿Qué venida es esa de Mateo 21:40? Adelante. Hasta ahí lo dejo. Rodrigo, ¿escuchaste? Adelante. Ok. Me hizo una pregunta en Mateo 21:40. En primer lugar, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? ¿Cuáles es la pregunta? ¿Cuáles labradores? De los que estaban ahí presentes hasta su venida. Y si entendemos el texto bíblico y la profecía de Jeremías 31:31, antes de que venga yo, hará pacto con la gran multitud. En ese periodo de tiempo, todos los hebreos que no aceptan a Cristo, todos ellos están en condenación. Entonces se está refiriendo, cuando Cristo vuelva en su segundo regreso, también es parte de la segunda resurrección. En esa resurrección, Él va a tratar con estos labradores. Pero de ahí a traspolar esta idea de este desastre que ha dicho Ángel, de decir, bueno, cuando Cristo venga, en la primera venida, le quitó el reino que tenía Israel. No, Israel ya fue sido dada carta de divorcio hace tiempo. Antes de la diáspora hebrea, ya Dios había desechado a Israel y le había dado carta de divorcio. Entonces, establecer que el reino de Dios es lo que estaba transitando sobre el pueblo de Israel, esa es un conejo sacado de la galera. Él tendría que demostrar que Dios aún mantenía el pacto con Israel y no le había dado carta de divorcio cuando se lo dio ya. En Miqueas le dice, le dio carta de divorcio. Ya Dios se había desentendido de Israel. Y venía
a provocar los aceros, y el celo venía con una nación insensata, pero aún había un remanente de los hebreos. Y los últimos que entran son judíos. Ángel, los últimos que entran son hebreos. Ahora, si tú desconoces que el pacto está destinado a Israel, y el Israel que se destinó era el Israel presente, y Israel tiene que entrar al pacto cuando ella ha entrado a la plenitud de los gentiles, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26, entonces ahí se va a cumplir la profecía, porque tú solo ves destrucción para Israel de parte de Dios. Tú no crees en la restauración de Israel como Bueno, Dios le prometió. muy bien, gracias, Rodrigo. Ahora voy yo con mi tiempo. Escucha, Rodrigo, cierra el micrófono. Tú acabas de hacer lo que Ángel ya te había dicho que ibas a hacer, que no le ibas a contestar lo que te preguntó. Ahora yo voy a contestar la pregunta de Ángel por ti. Solo quiero saber si Ángel está escuchando. Ángel, preguntaste algo del verso 40, ¿verdad que sí? Bueno, Porque Oh, supuestamente Bien, no le correcto, respondí. sí, yo le pregunté por el verso 40, pero más abajo dice que los fariseos entendieron Sí, que les correcto, a eso hablaba de voy, ellos, Ángel. no de Solo una generación confírmame. de miles de años en el futuro. correcto. Pero déjalo, Ángel, adelante, voy a, adelante. voy a contestarte yo, Ángel. Destrúyelo. En el verso 40 fue tu pregunta. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Rodrigo coloca a los labradores hebreos en el futuro. El problema es que en el verso 41 la Biblia contradice lo que Rodrigo dijo. Y le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Los que estaban presentes. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a tiempo. Jesús les dijo en el verso 42, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo? Y Pablo dice que la cabeza del ángulo fue Dios que lo puso a Jesucristo en la resurrección. Ahora, eso no es en tiempo futuro, como Rodrigo lo dice. Ahora, verso 43 es donde le da el pacatazo a Rodrigo, porque en el verso 43, por tanto os digo que el reino será quitado de vosotros a los presentes y será dado a gente que produzca sus frutos, los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Oyendo estas parábolas, los hebreos futuros de 2000 años después, según Rodrigo, ¿entendieron que hablaba de ellos? No. Oyendo estas palabras, los principales sacerdotes y los Traiga el formol, fariseos- sí, traiga el formol. Traiga el formol, sí, vámonos. Rodrigo, disculpa, pero aquí quedaste muy mal parado en esta respuesta. Bueno, pero Ahora- sí, pero ahí está un problema. Ahora te voy a preguntar a ti, Selvin. Yo te No, doy pero la- espérate, Rodrigo, tu tiempo, ya va a venir tu Ok, tiempo. ok, Discúlpame, disculpa, la discúlpame. pregunta. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Ya te di tu tiempo, ya le di a Castillo, ya le di a Ángel. Ahora me gustaría saber la opinión, si es que Alexis sabe de estos temas, que opine, y si no, pues le damos la chance a John Félix para que continuar con la misma pregunta. Alexis, ¿tú puedes hablar de este tema? Sí, no, claro, Ok, muy la pregunta es del interesante. verso 40. ¿A quién aplica el verso 40 según la pregunta del pastor Ángel? Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿De qué tiempo y quiénes son los labradores a quien les será quitado el reino? Alexis, Sí, aplica para el pueblo de Israel. ¿pero en qué tiempo? En el tiempo que vino el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que vino? Bueno, mira, las escrituras dicen que el Mesías tenía que venir y él ya vino. No está esperando, no está Pero él haciendo ya para estaba, el milenio. Alexis, te voy a hacer la pregunta nuevamente. El Mesías ya estaba ahí presente cuando él ya era el Mesías en ese momento. Pero él está Correcto. diciendo cuando venga, está hablando de una venida futura. Esa es mi pregunta. ¿Quién es el que vendría y les quitaría la viña y los destruiría? ¿Quién era? El Mesías. ¿Cuándo? En el tiempo que fue resucitado, ahí se le quitó la viña. Pues yo no sé, Alexis. Yo voy a dejar que el pastor Ángel se encargue de pegarte una refutada. Aguarda ahí entonces. Cierra tu micrófono ahorita. Ahorita vas a hablar con el pastor Ángel. Vas a tener 1 minuto y medio tú, Alexis. Y el pastor Ángel va. Yo voy a darle chance a John Félix
Pero ¿y el resto? ¿No debería correr No, el no, no, reloj con- no, estoy de acuerdo. Es que quiero darle chance a todos, Rodrigo. Yo le voy a dar chance a todos. Pero yo Por he eso estado quiero reducir el tiempo escuchando, a un Selvi, yo he minuto. estado escuchando, por Ajá. eso mismo te estoy diciendo. Correcto. Entonces, ¿cuándo fue que vino el dueño de la viña y les quitó el reino? ¿Ya vino o no ha venido? Sí, ya vino, te estoy ¿Cuándo? diciendo, ya Entonces, vino. ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya vino, pues, el Mesías de Israel. Ya Ángel, va a dame ser. chance. Dame Disculpa un segundito, Ángel. para hacérselo más claro. Ajá. Cuando el señor de la viña está allí diciendo, cuando el señor de la viña está allí en la tierra, está encarnado, ya la primera venida se había efectuado. Así que la referencia, cuando él dice, cuando viniere, porque eso es el modo subjuntivo, que implica una venida en el futuro no concretada. Por eso es el subjuntivo. Ya va. Ese modo subjuntivo es una venida no concretada que había de ocurrir no en ese momento, sino en el futuro. O sea que no se refiere a la primera venida. Tampoco se puede referir a la segunda venida porque es una venida que tenía que ocurrir a aquellos labradores que los fariseos y los escribas entendieron que se trataba de ellos. ¿Cuándo ocurrió esa venida? Si no era su primera venida, tampoco puede ser la segunda venida en gloria. Entonces, ¿qué venida es? ¿Y en qué año ocurrió? Sí, un comentario rapidito. Es correcto lo que Ángel está diciendo. Si sacamos la viña del cultivador fuera del primer Señor siglo, Castillo, no cuadraría. Señor Castillo, disculpe, me quiero darle redondear para volver a la pregunta. Ya va a tener su Bueno, minuto redondeo, también, pero yo quiero... rapidito. Un redondito. Adelante. Un redondito. Si sacamos esto, y con esto está muy claro, entonces no podía haber una explicación de Mateo 10:28 cuando Jesús prometió, yo vendré durante esta generación. Porque él dice, ustedes no conseguirán predicar a todos los territorios de Israel hasta que el Hijo del Hombre vuelva. Entonces, para que ellos cumplieran la venida del Hijo del Hombre, él volvería en ese tiempo. Es decir, vendría a la viña, juzgaría a los viñeros y entregaría los viñeros a otros cultivadores. Tiene que ser en el primer siglo. No existe otra manera de entenderlo, porque ahí lo está diciendo el texto. Correcto. Gracias. Claro, de Muy eso le bien. estoy explicando en la primera venida. Sí, pero ¿cuándo Entonces, fue, Alexis? Tú no has respondido. Pues en el Alexis, primer ¿tú no has siglo, respondido? como te lo está diciendo, yo ya rato en la primera venida. Voy a volver a Alexis. Quiero Selin, respuesta pero clara. ahí hay dos puntos Sí, ahí dame un en el segundito, pasaje. Rodrigo, terminemos con Alexis, que yo quiero entender si Alexis entiende lo que está diciendo. Alexis, ¿cuándo fue que vino el Señor de la viña? Porque ahí cuando Jesús habla de un evento futuro. Entonces, ¿cuándo se cumplió que vino el Señor de la viña, los destruyó y les quitó la viña? ¿Cuándo fue, Alexis? En el presente, pues. ¿No tienes una fecha de qué evento fue? Bueno, posiblemente el evento haber sido en el 70. Bueno, No estás lejos del reino de Dios. Oye, No y estás le voy a lejos. poner un dato Espérame, adicional. o la Discúlpame un resurrección. momento, quiero ponerle un dato adicional. Y el señor de la viña no podía venir hasta que fuera hecho Señor y Cristo. correcto. Muy bien. Por eso en la Entonces, resurrección. no, fue la destrucción que le hicieron los romanos a los judíos en el año 70. Ahí se cumple el juicio que Jesucristo está De eso hablando. te estoy explicando. Sí, pero no lo habías dicho, no sabías. Ok, le voy a dar chance a John Félix si estás enterado. John Félix, en Mateo 23, verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Pregunta, la pregunta que estamos realizando aquí es, ¿cuándo se cumplió esto de que vino el Señor de la viña y les quitó el reino? ¿Cuándo fue eso? Adelante, John Félix, tienes un minuto y medio. Ok, saludos, Salin, saludos para tus invitados, tus seguidores. Ok, no. La pregunta es, ¿cuándo Va a venir sucedió? ¿Ya recién. sucedió o no ha sucedido? No ha sucedido, recién va a ser en la segunda venida de Cristo. Ese es el tema. Cuando uno lee el contexto para arriba, el contexto O sea para que abajo, estos hablando- labradores no se les ha quitado la viña todavía. Así es. ¿Y quiénes son los labradores entonces? Se entiende implícitamente que es Israel. O sea que Israel todavía es la viña del Señor. No son los cristianos.
Ese pueblo, por eso es cuestión de interpretar. Mientras tú me estás dando la venida, acá, lo que está clarísimo que está No, no, hablando no, de la porque venida yo del te Señor. pregunté quiénes eran los labradores y dice que a esos labradores se No, les los iba a labradores quitar no la son viña. Israel, no se equivoquen. Los labradores no son Israel. Los fariseos no son la representación de todo Israel. Ese es un error. Ok, ese es interpretar. Tú me estás preguntando, o sea, yo te afirmo, eso sí, no tengo dudas. Eso sí, te lo firmo. Lo Correcto, defiendo. entonces eso no ha ocurrido para usted. Así es. Ah, ok. Entonces la viña no se le quitó a estos labradores para dársela a los que iban a producir el fruto a tiempo. Así No es, se les recién va ha a ser- quitado todavía. Así es, recién va a ser cuando la venida de Cristo. Ah, ok, o sea que todavía estamos en el primer pacto. En el primer pacto. Sí, porque estos labradores fue a quienes se les dio la viña en el primer pacto. Ok, bueno, a ver, el primer pacto ya empezó en la parte espiritual, no en la parte Correcto, física, pero en la se le parte quitó, total, se le tenía milenio. que quitar a los labradores del primer pacto primero. Una parábola. En ninguna parte hace alusión al pacto. Ese es un agregado. Correcto, entonces ahorita vamos a hacer una cosa, ya entramos en calor. Entonces tiene el pastor Ángel minuto y medio, después va teología avanzada y después va John Félix. Adelante, Ángel. Y los demás cierran micrófono. Bueno, te quería pedir el favor de que me Pero Ángel ya permitieras tuvo este el live. minuto. Pero Ángel ya tuvo el minuto y ya preguntó. Ahora debemos el resto tener nuestro minuto y preguntarle al resto. Otra vez Ok, Ángel ok. va a tener el minuto y va a preguntar. Ángel, ¿qué querías decir, Ángel? Que me dieras permiso para yo, que no sé si vas a subir este live a tu canal, para que me des permiso para Sí. reproducirlo en el mío, porque Lo voy aquí a- se están lo voy diciendo a- unas barbaridades que yo quiero denunciar Correcto, lo voy a- de lo lo voy más a- yo diabólico lo voy que yo a- había escuchado. Ángel, yo lo voy a O sea que la manada descargar. pequeña, cuando el padre le dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido el daros el reino, todavía la manada pequeña no lo ha recibido. Es una barbaridad. El Es arte totalmente sacar salvaje. contexto. Te volviste testigo de Jehová. Saca texto fuera de contexto a cada rato. Si se dice que Jesús no ha venido a juzgar la viña y no se la ha dado otro, entonces el reino de Dios no está en función. Y el pueblo de Dios no puede ser el pueblo que Jesús nombró porque la viña está a carga Israel, porque no ha venido Jesús. Entonces el reino de Claro. Dios realmente está en función. Derrumbaría la creencia. No, pero que están transponiendo los preguntas. cristianos Primero, son- ya va. están Bueno, haciendo muñeco de paja. permíteme, ese es el problema que se está montando uno sobre Claro. el otro. ¿Cuándo? Claro. Se lo estoy ¿A quién le repitiendo. toca? Pero ¿a quién le Porque toca ahora? yo le di a Ángel que hiciera minuto y medio, se metió el doctor, ahora se mete el otro. Entonces, ¿quién va a hablar primero para yo llevar la cuenta? Yo, No, rapidito. yo un me minuto. callé porque pensaba que no podía hablar. Oh, no, pero yo te di a ti, Ángel, tú minuto y medio, más o menos. Y luego. Pero como dirígete Rodrigo me al que va a interrumpió, seguir. bueno, déjame mis 30 Ok. segundos por lo menos para redondear mi idea y después viene el Correcto, otro. eso es lo que quiero, que no. Ok, no, déjame atropellen, 30, que 40 segundos, no importa. No atropellen. Ok. Vamos. Déjame 30, 40 segundos allí. Bueno, es simplemente, él le dijo, no temáis manada pequeña porque a vuestro padre les ha placido daros el reino y esos no son los testigos de Jehová ni los 144,000, esos son sus apóstoles y sus discípulos que iban a hacer su iglesia en ese momentico. Y si el reino de Dios no está en existencia hoy día, entonces tampoco hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo y tampoco está en existencia hoy día el reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, sino que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Y eso significa que el reino de Dios vino con poder cuando el Espíritu Santo fue derramado y ahora los hombres pueden entrar al reino de Dios naciendo del agua y del Espíritu. Entonces, esto es una teoría que tiene hoy a los hombres sin la posibilidad de entrar al reino de Dios porque no le ha sido quitado a los labradores malvados del primer siglo y tampoco le ha sido dado a gente que produzca frutos de él. Y precisamente estos fariseos, estos escribas, intérpretes de la ley, tienen el reino cerrado, pues aún si ellos lo tienen, no entran ni dejan entrar. Entonces nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Esa es la barbaridad. Y por eso te pedí el permiso para denunciar estas atrocidades que estoy oyendo aquí. Que esto es lo más diabólico que yo he escuchado. O sea, no hay un reino de Dios al cual podamos entrar hoy día naciendo del agua y del Espíritu. Eso fue dicho aquí. Y eso lo vamos a denunciar públicamente ante miles y millones de personas. Sencillo. Ok, bueno, vamos con el turno de Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Y luego el doctor Castillo. Bien. Vamos por parte. En primer lugar, reglas básicas de hermenéutica. Voy a educar a Ángel el día de hoy porque parece que se ha olvidado lo que he estudiado. No se hace doctrina de una parábola, señores. No se hace doctrina de una parábola. Y esta es una parábola. Y la parábola revela dos cosas. Primero, la entrega del reino.
Y el otro tema es el castigo a los labradores. Si no entendimos a qué vino Cristo, según Lucas, porque Lucas, según Ángel, escucha bien la barbaridad de Ángel, Ángel dice que ya que vino a castigar. Pero según Lucas 4:18, Jesucristo, cuando lee la profecía, no lee el día de juicio, pero él dice que el juicio ya lo hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me he ungido para dar buena nueva a los pobres, me he enviado a dar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a quitar la vista, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí corta. ¿Y qué sigue después? El día del aire, el castigo. Eso no lo citó Jesucristo, porque su venida no incorpora castigo. Entonces no es lo mismo cuándo ejecutará castigo y otra cuándo establece el nuevo pacto y reino. Ángel lo solapa. Ángel piensa que la destrucción del templo, señor, escuchen qué barbaridad, la destrucción del templo es la ira de Dios. O sea, que ya Dios castigó a Israel. O sea, no hay lago de fuego, no hay castigo, porque ya fueron castigados. Entonces el castigo sobre los labradores aún no se cumple, porque el castigo para todos los injustos es en la segunda resurrección, educación básica de escatología y amarteología. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el otro tema? Si es el tema del reino, porque aquí quieren solapar dos temas por una parábola, y no se tiene parábola, señores. Entonces, cuando se habla del reino nuevo que se va a establecer, es el nuevo pacto, es la iglesia. Pero una cosa es cuándo se establece el reino y cuándo se ejecuta castigo. Y pensar que el reino y el castigo son simultáneos, eso es un error básico de teología básica, de alguien que ni siquiera ha estudiado bachiller. Pastor. No, pero para, en 1 minuto y medio. Yo no le interrumpí el minuto y medio. Ahora voy a mi pregunta. Yo voy a hacer mi pregunta acá. Esta es mi pregunta. La pregunta es, ¿ya fue castigado, según las profecías, esos malos labradores? ¿O van a ser castigados en la resurrección de vivos y muertos? Ángel García, ¿fueron castigados según tú, o van a ser castigados en la resurrección de vivos y muertos, como dice Apocalipsis 19? Te escucho. Ok, dame un segundito antes de que venga el pastor Ángel. Voy a preguntar a los que acaban de subir, por ejemplo, Trinitario, Judío Quevedo, Enrique Suárez y Ewin. ¿Ustedes están interesados en participar en esta pregunta? Ok, entonces. Okay, yo sé que participar. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta va dirigida al pastor Ángel, pero si le doy chance al pastor Ángel, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que me olvido de ustedes y no quiero irrespetarles porque pidieron subir. Ahora, empiezo con Enrique. Tiene 1 minuto para abordar la pregunta que acaba de hacer el pastor Dam. Vamos. Basado en el versículo 40, ¿no? Correcto. ¿Cuándo? Específicamente, Biblia, pero con Biblia. Con Biblia. Vamos. Ok, cuando nosotros leemos Mateo 24:40, debemos de basar todo en el versículo 3. Lo que sucede es que cuando se habla de la forma en cómo se establece Mateo 24, siempre lo utilizamos basado en lo que nosotros esperamos para la segunda venida. Pero lo que está diciendo el versículo 40, uno lo puede entender desde el versículo 29, donde Jesús está tratando la segunda pregunta que trata en el versículo 3. Eso es muy importante notarlo. Ahora, ¿de qué se trata el versículo 40? De la venida del Imperio Romano. La segunda venida de Jesús vino en el Imperio Romano, porque ahí habla de una señal, no habla de la venida. La venida de Jesucristo, de la segunda venida, no la está tratando Jesús en esos versículos. Lo que está tratando ahí es la venida, de la manera en cómo va a venir Jesús a través del Imperio Romano. ¿Cómo podemos entender la venida, la señal? Bueno, la entendemos según Isaías capítulo 19. El Señor vino a través del imperio de Babilonia para destruir siempre al pueblo de Israel. Ahora, no quisiera entrar en detalle de Isaías 19, pero sí debemos de entender que cuando Jesús está tratando de su segunda venida, está hablando de la señal, de la manera en que Él iba a venir para quitar a los de la viña. Los de la viña son los del Antiguo Testamento, son los fariseos, los saduceos. En este caso, los que están en el tiempo presente de Jesucristo. No sé si me pasé el tiempo.
Muy bien, muy buena intervención. Vamos a darle chance a Quevedo, a Julio. ¿Puede responder la pregunta de Mateo 21:40? Adelante. Julio Quevedo. Creo que eres tú, Julio. Julio Quevedo, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias. No podía yo solo. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga, ¿no? Qué interesante, interesantísimo tema. Yo, en lo que los he escuchado, yo creo que hay una confusión en cuanto al reino, ¿no? Porque cuando Pilato le pregunta algo a Jesucristo, él le explica y le dice, mi reino no es de este mundo. Habría que considerar ese aspecto ahí. Y los labradores, ¿en qué tiempo fueron castigados esos labradores? Obviamente, si se refiere a los que justamente están conversando con Jesucristo, obviamente sucedió, ¿no? Con el Imperio Romano aplastando la capital de Jerusalén, derribando el templo. Entonces, pero puede ser que también tenga un doble cumplimiento a futuro. Es lo que puedo aportar. De verdad, qué interesante. Gracias por dejarme subir, Selvin. Pero voy a darle mi minuto que me falta a Ángel para que le responda a Rodrigo. Gracias, bro. Muchas gracias. Carlos, ¿quiere tomar su tiempo ahorita? Porque tengo una persona más acá abajo. Ahorita tomo mi tiempo. Ok, Ya. adelante. Para entender el juicio de la gran ramera, hay que enmarcarla en el juicio de los labradores. Es que no se puede quitar una cosa sin la otra. Porque el reino, que es lo que ellos esperan, el reino davídico, el gobierno de Dios, debe empezar con el juicio de los labradores. Si aquí insiste este señor teológico, que él dice que no es, el reino de Dios no ha empezado, él está diciendo que los labradores no son juzgados. Y si esto es así, el reino de Dios no está en función, no existen súbditos y no existen personas que están siendo gobernadas, porque los labradores tienen el poder todavía. Eso es absurdo. Por eso la destrucción de los labradores, la gran ramera. ¿Saben cómo llama Juan a los labradores? La gran ramera. Ellos son los labradores y ellos se le dan juicio en el territorio donde fue crucificado Jesús, Jerusalén. No pueden enmarcarlo fuera. En esto termino. Jesús promete venir en su generación, no después de su generación. Lo que lo traspasaron, lo que lo mataron estarían ahí. No puedes sacar el contexto histórico de allí. Los que mataron a Jesús lo verían. Eso lo dice la Biblia. Adelante. Muy bien. Gracias. Ok. Tengo una persona más. Edwin, ¿vas a abordar este tema? Edwin. Bueno, entonces yo creo que vamos a darle chance. Entonces, si Edwin no contesta, yo voy a bajar a los que no contesten porque no están llevándole el turno, el cupo a otra persona que sí quiera participar. Adelante, Pastor García. Tiene su tiempo para abordar las locuras, como usted dice. Bueno, lo primero es que el castigo es triple. Número uno, él lo dice para que sea demandada, para que se demande de esta generación toda la sangre justa que ha sido derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Joiada, quien de la sangre de Abel. Y aparte de eso dice allí también, por eso dijo la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, de aquí yo os envío profetas, sabios, escribas y apóstoles, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. A unos de ellos mataréis, a otros perseguiréis, a otros crucificaréis y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso se cumplió hasta el tiempo del 70, para que venga, es decir, todavía faltaba gente por asesinar. Todavía faltaban apóstoles y profetas para asesinar, para que se demandara de ellos toda la sangre y la sangre de todos los profetas que ha sido derramada sobre la tierra. Y se halló en ella la sangre de todos los que han sido muertos. Entonces ahí fueron castigados. Entonces eso también lo podemos ver nosotros en Mateo 21:7. Mateo 22:7, que el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas para su hijo. Y se negaron, se excusaron, mataron a los siervos, los afrentaron. Entonces el rey se enojó. 22:7. Contra aquellos homicidas envió sus ejércitos, que son el Imperio Romano, y quemó su ciudad.
Entonces fueron castigados en vida, van a ser castigados en el estado intermedio y van a ser castigados y atormentados día y noche por toda la eternidad en el lago de fuego. Esa es mi respuesta, es un triple castigo. Pide una sugerencia. Entonces, Sí. obviamente, Dame un segundo. si hay un castigo triple, obviamente Jesús les dice ahí mismo y se muestra el castigo triple. Primero le dice que va a demandar de la mano de ellos toda la sangre, y que mató que mató a los homicidas y quemó su ciudad, y que iba a demandar en vida a la mano de ellos, de esa generación, la sangre, toda la sangre de todos los profetas. Muy bien. Y después les dice ahí mismo en Mateo 23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Traiga el formol, Selvi. Gracias. Hasta ahí lo voy a dejar. Correcto. Y en el estado intermedio Ángel, está establecido Ángel, para los hombres que Ángel, mueran una sola vez y después de esto el Ángel, juicio. pregunta. No me pise. No me pise que estoy a un 70% con usted y solo estoy jugando. No tengo ni Biblia abierta. Y Ángel, él dice entonces, en el estado ¿tú no crees que la Iglesia intermedio, Católica es la gran está ramera? establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que de una vez, también en el estado intermedio van a llevar candela en el Hades, en el estado desincorporado. Por donde usted lo quiera Permiso. pasar, Rodrigo. Bueno, Entonces, Ok, ahora, entonces la gran ramera. permíteme. Pide una pero quiero, sugerencia. dame ¿Cómo chance que no que le haga respondí algo. la pregunta? Le respondí que el No, castigo no me es triple. respondió, no me Sí, pero- respondió. Ángel García, mintió. Claro que respondí. Mintió. No, no he mentido, eso es una mentira suya. No saque mis palabras de Está bien, contexto. Ángel, Le dije si que él el dice castigo es Entonces, triple. la Ocurrió primera en el ramera pasado. Está es- ocurriendo ahorita porque esa gente está llevando Mire, candela en el estado intermedio ok, Ángel. y ocurrirá en el futuro también cuando resucite. Déjeme. Mi respuesta fue clara. Ok, Ángel, si alguien aborda a ti diciendo que calumniaste o que dijiste es una falsedad, yo te devuelvo a ti el tiempo para que tú lo abordes. Pero si están pisándose, no queda bien el audio, ¿verdad? Entonces, Rodrigo, tienes tu tiempo para abordar lo del pastor Ángel García y luego va John Félix. Adelante. Ok, mi pregunta fue específica. El castigo que menciona Cristo es el castigo del tormento eterno con los labradores malvados, y si ese castigo ya ocurrió. Eso le pregunté yo. Yo no le No, pregunté esa no fue tu el estado pregunta. intermedio, eso No, le esa no fue pregunté tu yo, y esa fue mi pregunta. pregunta. Mi Disculpa. pregunta fue una No. sola. Mi pregunta es: Para, si el no. castigo se Usted desarrolló. pregunta, ya va, pare. El live está grabado. para un poco. Ya va, No me tranquilo, interrumpas yo- porque estoy refutándote. Tu tiempo tú me refutas, Ángel. Entonces yo le pregunté a Ángel, el castigo de los labradores maldados se dio cuando se destruyó eso, el templo del año 70, o se va a dar allá en el trono blanco. Jamás la Biblia menciona que la muerte de alguien es un tipo de castigo, ni el estado intermedio siquiera. Eso habla del estado futuro. Y yo le di una opción. Si ya se había realizado ese castigo del estado futuro, ¿cuándo? No, usted no se dio preguntó sobre eso. También Jerusalén? tiene. Eso le pregunté y no me respondió. No preguntaste eso, no preguntaste eso. Ángel, Ya Ángel, no- déjalo que ahora termine, diciendo que no Ángel. preguntaste eso. Ángel, Ah, déjalo ya que veo, termine. pero me está pisando. Déjalo que termine. Entonces, lo que yo trato de entender es que Ángel García no cree que la Iglesia Católica es la gran ramera. Eso estoy tratando de entender. Por lo que yo veo, él defiende que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Si me equivoco, en su tiempo se rectifica. Correcto, eso es lo que el pastor Ángel, deme un segundo, Ángel. Eso es lo que el pastor Ángel cree, igual este servidor también cree lo mismo. Entonces, pero ha sido abordado bíblicamente. Permíteme, doctor Castillo, permíteme, tengo un orden. Escuchen, ya se abordó bíblicamente y estamos volviendo al mismo punto porque no dan la prueba bíblica. Por eso se les da el texto específico que tienen que abordar y ustedes no van al contexto, ustedes solo lo dicen de acuerdo a una creencia, pero no lo están abordando desde el pastor Ángel lo ha abordado con textos, probando que sí sucedió, dónde sucedió y a quién le sucedió. Permítame, doctor Castillo, ahorita no le toca su turno, déme un segundito. Entonces, Ángel, vas a abordarlo ahorita que termina John Félix. Ángel, vas a abordar lo que dijo Rodrigo, ¿ok? Pero ahorita le toca a John Félix a ver si ya le cayó la información correcta. Adelante, John Félix. Y después va... Ok, leo desde Mateo 21:38, dice: mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Creo que está clarísimo. Acá los labradores son los líderes religiosos del pueblo de Israel. El hijo es Jesucristo. Hasta ahí creo que no, es irrefutable la explicación. Ahora viene el 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Está hablando de la muerte de Jesucristo, también es irrefutable. Viene el 40, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Acá están los líderes, me voy a aclarar porque me equivoqué antes. Acá están los líderes del pueblo de Israel.
sea, acá está hablando de los líderes del pueblo de Israel. La venida del Señor es la segunda venida del Señor. Y acá en el 41 dice, y le dijeron a los malos destruirá sin misericordia. ¿Qué malos? Pues a los malos labradores. La pregunta es, en el verso 41, ¿da explícitamente el tiempo de esa destrucción a esos malos labradores? No lo dice. Acá se presta a la inferencia, por lo cual mi inferencia es de que eso está hablando del juicio después del trono blanco, donde va a ser juzgado las personas en eso. Y esto, repito, es una inferencia, porque nadie puede decir que en el 41 está hablando explícitamente, no está marcando una cosa explícita. Acá se presta para la inferencia, pero me asombra tu pregunta, como se llama, si me permites mi tiempo, respóndeme. No, quisiera saber su postura de Ángel, que no lo he escuchado. ¿Qué está hablando de la venida del Señor? ¿Cuál es su postura, se llama? Bueno, Sí. Ángel, te doy un minuto, Ángel, para que le respondas a John Félix, para darle chance a Pinto, y luego al doctor Castillo, y luego a Antonio. Ángel, ¿le vas a responder a John? ¿Cuál es tu posición referente? Pero que a la yo venida, tengo ¿no? algo que decir para John Félix, que el contexto te dice, el reino será quitado de vosotros. O sea, ¿de vosotros quién? De los judíos del tiempo de Jesús. Ahí yo te lo respondo, John Félix. Pero creo que Ángel se ocupó, entonces le vamos a dar chance a Pinto. ¿Y tú, Selvin, la venida cuándo es? ¿Cuándo es esa venida? No, yo estoy aquí, estoy oyendo. Estoy esperando que me ¿Quieres diga. responder a John Félix? Que él dice Le que... quiero responder a todos, a Rodrigo y a todos. Le quiero responder. Dale. Y voy a dale. desarmar todas estas mentiras de una vez, una por una, sencillo. Primero, si ya se reconoció que los labradores malvados son los que mataron al hijo, entonces usted no puede tener a dos tipos de labradores malvados en el texto. Unos que lo mataron y otros miles de años en el futuro que no lo mataron. Eso es una locura anacrónica del diablo. En segundo lugar, ahí dice claramente, ¿verdad? De cierto os digo que el reino será de Dios, será quitado de vosotros, y vosotros son los labradores que estaban vivos ahí. Ahí no dice, el reino de Dios será quitado de una generación que vendrá después de ustedes miles de años en el futuro. No, de vosotros, ustedes, los labradores malvados, que me van a crucificar. Ajá. Y será dado a gente que produzca frutos de él. Y esta gente que produce frutos de él es la manada pequeña, que son los apóstoles, y su iglesia que él venía a edificar. Bendito sea el Señor. Le dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido el daros el reino. ¿Verdad? Y ese reino es el reino de Dios, que vino con poder cuando vino el Espíritu Santo, que no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ahora, es un reino que precisamente no es de este mundo, no es de naturaleza material, es precisamente inmaterial, es en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu usted tiene que recibirlo, ser templo y morada de él. Ahora, en este contexto dice que ellos se enojaron, esos labradores, los líderes religiosos, porque entendieron que hablaba de ellos. Ellos entendieron clarito que Jesús estaba hablando era de ellos, no de ellos y de una generación que vendría miles de años en el futuro. Hay que estar, yo no sé en qué estado hay que estar para leer el texto de otra manera. Y aparte de eso, que la venida es en modo subjuntivo, es una venida no concretada y no puede ser la segunda venida en gloria. ¿Por qué no puede ser la segunda venida en gloria? Porque el reino de Dios inicia con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahora los hombres naciendo del agua y del Espíritu pueden ser trasladados al reino. Pero si el reino no ha sido quitado de los labradores, entonces los labradores todavía no han sido destruidos y tienen hoy, 2000 años después, todavía vivos a los mismos labradores que lo mataron. Esa es la locura de esta gente, ¿vale? Traiga el favor, Selvin. Tienen vivos a los labradores todavía. No les han quitado el reino, no los ha destruido, no les ha hecho nada. Los tipos están vivos. Es el anacronismo del diablo. Me faltaba 15 Esa es la segundos de mi locura parte. que trae esta barbaridad Sí, está bien. futurista, sacando la Biblia de contexto. Hasta ahí lo voy a dejar para no añadirle más a esto. Ahí tienes Imagínese, razón en esa Caifás, parte, Anato, ese gentío está vivo aquí. Me faltaba 15 segundos, Selvin. ¿Me puedes Sí, dar? está bien, Ángel. Démosle chance a John Félix que Ahí lo tienes dé. razón en Luego, esa parte. 15 segundos. 15 segundos me faltaba. Alexis, te voy a dar tu minuto ahorita después de John Félix y después tengo a los dos que he invitado acá, que es Pinto y Antonio. Pero quiero que John Félix redondee y luego tú, Alexis, ¿ok? Sí, ya escuché su postura de Ángel. Para mí la rechazo con contundencia. También me va a dar En mi siguiente tiempo. participación me voy a pronunciar. La rechazo todo lo que ha dicho Ángel. Solamente voy a aclarar el 41. Dice, le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Acá se entiende implícitamente, está hablando que solamente ya no va a haber religiosos líderes israelitas. Está hablando de los gentiles. Eso está hablando, pero rechazo lo que ¿Pero acaba de cuándo lo decir Ángel. destruyó entonces? ¿Cuándo lo destruyó? No dice el texto, no. Si alguien, no es que sea mentiroso. El texto no dice el momento de la destrucción. Espera, te lo leo. Dice,
Dice, ¿Qué dice clarito, escucha lo que dice. Por tanto, el reino queda quitado de vosotros, escucha, ¿Qué estás el leyendo? ¿Qué texto reino estás leyendo? en Mateo 21, versículo 43. 43, 41 estoy leyendo. Correcto, pero es que tienes que ver todo el contexto. Ya, Dice, pero lee el 41. reino será quitado de vosotros Ya. y será dado a otro que produzca sus frutos de él. Ya, lee el 41 ahora, pues. Lee el 41, explica. Correcto, 41. pero tú te estás regresando porque tenés que verlo en contexto. Dice, dice en el a futuro, los malos pues. destruirá sin misericordia. Escucha ahora, ¿cuándo destruyó a los malos? ¿Cuándo? Está hablando del futuro, no marca el futuro. O sea, Correcto, ¿y cuándo no entiendo. sucedió la destrucción de los líderes del tiempo de Jesús? ¿Cuándo fue eso? No, por eso, y tú estás entrando a la inferencia. O sea, se respeta tu Correcto, inferencia, te voy a tú estás volver a inferenciando. preguntar, John Félix, ¿le está hablando a la generación que lo mató a él, sí o no? A los líderes, pues. No. Te Está hablando de los voy a líderes volver a religiosos. preguntar, ¿le está hablando a la generación? No, la parábola para todo. Le está hablando, o sea, la parábola fue para las personas que estaban ahí, por supuesto, pero está hablando de Correcto, todos los líderes ahora yo religiosos. quiero Todos. que tú me contestes una cosa. Escúchame. Suelta. ¿Me puedes leer el verso 45? Léemelo. 45, ok, te lo Sí, leo, señor. dice. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Así es, pero de los líderes, está hablando. Ok, perfecto. ¿Y cuándo fueron destruidos esos líderes? No, a ver, no, aquí está el error. La parábola no solamente habla de Te los voy a volver líderes a de ese preguntar, grupito. John Félix, esos líderes. Pero no ¿De es qué solo destrucción me estás hablando? No está hablando de destrucción física, No es destrucción solo espiritual. destrucción, también es castigo eterno. Permíteme, Rodrigo. Yo quiero entenderte, John Félix. ¿Cuándo fueron destruidos estos líderes? No, en el futuro, no, el 41 habla de una destrucción a Dame futuro. la Va a fecha, ser ¿cuándo va a fue? ser en el tribunal, ¿Cuándo en fue? el trono blanco. ¿Cuándo? En el trono blanco va a ser. ¿Cuándo? Va a ser en el... Estoy inferenciando como todos ustedes están inferenciando, va a ser O sea, en el trono blanco. Termino con esto, John Félix. Entonces me estás diciendo que los romanos no destruyeron a los judíos en el año 70. ¿Y qué tiene que ver eso? Eso no tiene que ver nada con esto. Entonces, ¿destruyó el liderazgo, sí o No no? incorpora la destrucción No del tiene que ver templo. nada con esto. Estás inferenciando, Celi, se respeta. Una Estás locura, muy no bien. va a haber reino hasta el trono blanco. Yo creo que podemos Ok. participar. Con el doctor y leí teología avanzada. Ok, vamos, Alexi, tienes un minuto. Sí, gracias. Mira, cuando dice que les quitará y este reino pasará a otros, por eso él les decía, ustedes no entran ni dejan de entrar a los demás. Podemos entender que en este nuevo reino, que se trata del nuevo reino, que el cual aquellos que tenían claramente esa responsabilidad. Israel es la gran ramera del siglo y uno lo confunden con la Iglesia Católica. Aquí hay una diferencia. El punto es, escucha esto, todos los apóstoles y los profetas, por eso le dije tú, Jerusalén, que mata a los profetas y a todos los que son enviados, y en eso mataron a todos los apóstoles también. El único, cuando Jesús dijo, el que va a ir es, lo llamé, cuando estaba Saulo y Pablo, se le llama por asunto cuando dice Bernabé y Saulo, y me servirá para oírme bien, oí bien, apóstol para los gentiles. Y por eso el único que no tenía el cargo de apóstol, como los demás, el único que fue directamente a Roma fue Saulo de Tarsos, que se llama Pablo, un fariseo de fariseos, y el trabajo de los fariseos anteriores era el trabajo de este fariseo. Pero ellos no quisieron hacer el trabajo, por eso me llamó la atención. Los fariseos tenían que hacer el trabajo de este fariseo, el cual salía, Alexi, y ellos tenían. Alexi, en conclusión, Alexi, ¿tú crees que estos labradores malvados se refiere a los judíos del primer pacto en el año Sí, 70?
Sí, del primer, ¿Sí o correcto, no? correcto. Y el reino fue establecido desde el momento que Cristo sube al cielo y viene el Espíritu Santo y este reino empieza a ser dado a conocer a los hombres. ¿Estás de acuerdo Los usted ahí? gentiles, correcto, muy de acuerdo. Incluyendo muy entendido. judíos y gentiles, no solo gentiles, incluyendo Correcto. judíos y gentiles. Muy Correcto, bien, pero muy bien. con esto termino para ti. ¿Tú crees que la iglesia, los judíos era, oí bien, la gran ramera del siglo en ese tiempo? Es correcto. Los judíos Ahí eran está. la gran Entonces, ramera, la que entonces, mató ¿con esto termino? apóstoles y profetas. Perfecto, En el con año esto 70. termino. En el año Correcto, 70. con esto termino, escucha. ¿Qué pasa con estos que dicen que son judaizantes? Correcto, pero eso va a ser otro tema. Si te Ok. quieres quedar, no tengo ningún problema, pero siempre quiero que seas explícito en tus respuestas para no salirnos del tema, ¿ok? Perfecto. Bueno, ahora sí, como lo prometí, Pinto, después Antonio y después el doctor Castillo y después Rodrigo. Discúlpenme, pero es que tiene que ser así. Adelante, Pinto. Gracias, Elvin. Saludos, doctor. Un placer. Mira, primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con Ángel. Primera vez en algo estoy de acuerdo con Ángel. No, Para pero mí- yo estoy de acuerdo en otra cosa con Ángel, en que está refutado. Cuando yo debatí con él, lo refuté. No, si a Adelante. mí el tema de la Trinidad no me interesa. Estamos hablando del tema. Vamos al hecho. Comparto en la persona de Ángel que el reino ahora es interior. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar. Bueno, primero te respondo tu pregunta. La casta política, el líder de Israel de ese tiempo, a eso se refería, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay que tener un marco histórico. Dice en el libro de Crónicas que el reino de Yahvé, Jehová, fue dado a los hijos de David. Jesús es un descendiente del rey David. En un marco histórico tenemos la lucha de la casta de los asmonios y los saduceos por gobernar como reyes dentro de la nación de Israel, cosa que a los levitas no les corresponde. Ya, ese es un marco que hay que entender. Y todo este proceso de la segunda venida, porque yo no creo en una segunda venida literal, es la destrucción del templo entre el año 70 y el 136. ¿Por qué meto el 136? Porque se nos transmite que Bar Kokhba era un descendiente de David, pero logró parcialmente la restitución. Pero como decía Pablo, como dijo Juan Bautista y Yeshua, el hacha ya está puesta, no se podía sacar. No hicieron teshuvá, no se arrepintieron y vino la destrucción. Y la conquista de Bar Kokhba fue momentánea. El Eterno no quiso Correcto, que Pinto. siguiera y la destruyó. Pinto, ahí tengo que decirte una corrección, porque dentro del contexto le está hablando a la generación que lo crucificó. Cuando Sí, tú te brother, lo tengo claro. Permíteme, déjame terminar la idea, 10 segundos. Cuando tú incluyes lo que sucedió hasta en el año 132 al 36, tú te estás saliendo del contexto de la destrucción del templo. ¿Comprendes? Sí, pero en parte porque, como decía el doctor, el ayón abarca entre el 70 y el 100. Está hablando, hermanos, no le silencien, él está hablando ahorita. Uno de los moderadores se equivocó, Pinto. Abre tu micrófono. Brother, como decía el doctor, dice el ayón, el término de un ciclo que era la casta sacerdotal como gobernante. Y estas guerras que tuvieron los judíos con Roma entre el 70, 68, dicen algunos, 69, termina con Bar Kokhba. Y ese es el periodo. Sí, pero es que tú estás infiriendo de en cambio. lo que dice Mateo 21. No, yo no estoy infiriendo. Sí, Parte porque con tú estás Yeshua, metiendo... parte con- espérate, Escucha, espérame. pero es que tú lo estás mirando desde otro punto de vista que no está en el texto. No, En yo el no estoy texto mirando está desde otro hablando- punto de vista. El reino, En por el eso texto- déjame terminar, porfa. El Ajá. reino comienza con la resurrección de Jesús y se les ha dado el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Ahí y estoy hay de un acuerdo, punto- pero ¿cuándo es y que hay se un castigan punto- los labradores? ¿Cuándo se castigan A los labradores? 70, en el 70. Eso es lo que estamos hablando y tú te vas más Ya. allá del 70. Ya, ¿y qué pasa? Que el reino sí pasa al parte espiritual, porque como te dije, el reino fue dado a los hijos de David y Jesús es un descendiente del rey David, que es el Mesías. Pero aquí termina, cuando dice el texto, yo no soy bueno para acordarme los versículos, pero ustedes saben perfectamente, cuando dice, si confesares que Jesús es el Cristo, o sea, el rey Mesías, con tu boca,
serás salvo. O sea, el confesar de acción entra el reino hacia tu interior. Y en eso comparto contigo y con el brother Ángel. Eso es mi aporte, pero el Listo, castigo gracias. es en el 70 con la destrucción del templo y con la finalización de la casta sacerdotal. Sí, pero también con el inicio de la predicación, tanto a judíos como a gentiles, de parte de los seguidores del Mesías. Exacto, eso no te lo niego. Eso Muy no bien. te lo niego. Muy bien, gracias, Pinto. Antonio, ¿puedes hacer tu aporte, Antonio? Porque yo voy a necesitar bajar a uno de los que estén arriba que se quiera bajar, porque voy a subir a uno de mis moderadores porque yo tengo un hambre y voy a comer y no quiero estar comiendo y estar hablando. Así que, Antonio, Yo me bajo, tienes el Selvin, que me quedo No, 5%. yo me voy a bajar porque tengo culto ahorita a las 5. Tengo servicio ahorita a las 5. Pero como te dije, Selvin, tú vas a subir el like a tu canal de Sí, YouTube. por eso no lo quiero hacer tan largo, pastor, porque si no, no me lo dan Sí. cuando queda muy largo. Ah, ok. Pero Entonces vamos a yo me voy a redondear. retirar por los momentos porque tengo servicio a las 5, ok. Entonces, Listo, pero listo. este tema Ahora, vamos a abrir un live Ángel, en otra oportunidad. Saludo, que te va bien, pero nunca había imaginado que fuera tan pobre tu teología en la escatología. Da pena tu No, hombre, interpretación de la Biblia. escúchame, Sí, ok, eso ok, es una ok, falacia de pero, afirmación señores, gratuita. señores, Cuando señores. quiera debatimos el tema. Está bien, Ángel. Cuando quiera dejémoslo ahí. debatimos el tema. Esa es una falacia de afirmación gratuita para Nunca vas a salvaguardar satisfacer a la Rodrigo. integridad de la paliza que No te lo vas acabo a de dar. satisfacer. Aquí todos están de testigos de la barrida de piso que le di a usted. Está bien, Tranquilo, está bien. Gin, que Dejémoslo aquí nadie está confundido. Aquí el único que quiere salvaguardar su integridad es usted. Listo, gracias. Adelante, Antonio. Antonio, tienes tu tiempo. Gracias, Ángel. Bendiciones a todos. Antonio. Bueno, lo que están hablando con relación a lo que aparece en Mateo. Mateo 21:40. Bueno, sabemos de antemano que el primer evangelio en este caso fue Marcos, ¿no? Se dice que a lo mejor Mateo sacó de este pasaje y obviamente lo argumentó un poco más amplio, en este caso en el margen histórico. Ahora, sabemos que en Marcos capítulo 12 también aparece, igualmente como en Mateo, ¿no? Pero lo importante aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos nos muestra una palabra clave que es saduceos. Y sabemos que obviamente era un partido religioso de los judíos de la época. Entonces ya empezando desde ese punto de vista vemos que se dirige meramente a este grupo religioso que había en el primer siglo. Si nosotros determinamos desde ese punto de vista, Marcos y Mateo tienen la misma historia, con referencia a que obviamente tratando sobre la viña, obviamente sabemos que hablaba sobre la tierra, que obviamente iba a ser entregada en este caso a otros labradores. Pero hay un punto muy importante. Si yo pego esta historia, esta parábola de Jesucristo hacia los fariseos o saduceos, sabemos de antemano que el Señor nunca desecharía a su pueblo. Eso lo dice la Escritura, el Antiguo Testamento. Si nosotros analizamos desde ese punto de vista, vemos cómo Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, lo hace Cristo. Y específicamente dice que la gran ramera, ¿verdad?, pelearía si hacemos referencia a este grupo religioso que había de saduceos o lo hacemos referencia a este grupo político del Imperio Romano. Entonces ahí quedaría en las dos. Sabemos de antemano que no cualquiera podía escribir una carta totalmente hacia los romanos. El que lo hiciera pues obviamente era crucificado o le quitaban la cabeza, dependiendo si era judío o era romano, ¿no? Entonces aquí Juan determinadamente escribe de manera, vamos a decirlo como de manera, ¿cómo se dice? Bueno, argumentando, poniendo en este caso estratégicamente palabras que para su punto de vista lo veía. Ahora, hay tres formas de ver esta manera. Por ejemplo, en el primer siglo se dice que el Imperio Romano todavía no había caído en su totalidad con Babilonia. No había acabado en su totalidad. Incluso se argumenta que los babilonios todavía vivían, pero no como una gran nación, sino pequeña. Pero si fue destruida muchísimo antes por el Imperio Romano, en este caso estamos hablando del siglo 4, 5 Sí, pero antes de Cristo. Antonio, eso no es el tema aquí. Tú estás tomándolo literal. Nosotros hablamos de quiénes eran los labradores que serían destruidos. Claro, obvio, por eso dije, el Evangelio de Marcos dice la palabra clave que dice saduceos. Y obviamente... No, pero es que, eso- escucha, señor. Antonio, la pregunta es, ¿cuándo vino ese señor a destruir los labradores? ¿Cuándo vino? Si lo ves desde el margen histórico, te podría decir que tiene doble cumplimiento, pero lo vemos literal que destruyó a Jerusalén en el año 70. O sea,
acabó con prácticamente estas personas en el año 70. Ese dominio religioso en el año 70, en la destrucción. Eso es lo que estamos hablando. Muchas gracias. Entonces, ¿quién le dije? A Rodrigo. Y después el doctor. Bien, en orden cronológico. Primero, es una parábola. La parábola dice que destruirá a los labradores y entregará su reino a otro. Pregunta, ¿eso se cumplió el año 70? No, porque si es así, en el año 70 tendría que haber empezado a regir el nuevo pacto. Y no ocurrió en el año 70. Entonces no cuadra históricamente con los hechos ocurridos. Mas si vamos a la escatología, vamos al texto de Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo... No, ya va, Rodrigo, una pregunta. Disculpe, tuve que te interrumpa. Míralo desde el punto de vista que Jesús le está hablando en el año 33. Sí, pero Antonio, era el tiempo de él. Ya que termina. Entonces, si fuese así, tendría que haber sido destruido Jerusalén, si hubiese sido literal, en el año 32, mientras Cristo estaba ahí, porque él había venido, y en el 33, en su muerte, tendría que haber entregado el reino a otros, pero no es así el orden. El orden no se puede alterar. Más en los hechos futuros, ¿qué ocurre? Se establece el juicio y empieza a establecerse el reino sobre una nueva Jerusalén, sobre una nueva Israel. Por eso dice que entregará su reino a otros, que es la restauración de la Israel espiritual. Eso sí tiene sentido cronológico, pero si van a acotar a un término histórico, tienen problemas. Porque si eso se tiene que dar en orden cronológico, antes que Cristo muere y resucite, tiene que haber sido destruido Jerusalén, y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Rodrigo, lo que pasa, mira, ahora, lo que pasa para es que termine, para que termine. Si van a interpretar que eso va a ser en orden cronológico, el nuevo pacto tendría que empezar después del año 70, la destrucción del templo, y eso no tiene sentido. Con eso acabo de refutar la idea de Ángel García y esta idea preterista de la interpretación de Lucas, no me acuerdo, 42. Okay, muy bien, no se atropellen. Todos van a tener... Antonio, dame un segundito, va el doctor Castillo. Tenemos que dar la vuelta, discúlpenme, yo no pedí que se amontonaran hoy, pero hoy llegaron porque el tema les interesó. Entonces le he tratado de manejar lo mejor, ni yo he participado en nada, solo los he dejado exponer. Adelante, Castillo. Gracias a los que dieron a compartir, y vemos 26. Lo que enseña cronológicamente la Biblia. La gran ramera, Jerusalén apóstata. ¿Cuándo va a ser quemada con fuego? Mateo 22:6 da la fecha, el año y el lugar. El suceso lo dice completo. Jesús no da el año, pero sí dice lo que va a pasar y la fecha exacta. Porque Jesús lo sabía. Mateo 22 dice, versículo 7, el rey se enoja y envió sus tropas, da muerte a aquellos asesinos e incendian su ciudad, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué año se incendió la ciudad de Jerusalén? Año 70. ¿Cuándo vino entonces el juicio sobre los labradores? Año 70. Ellos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Jesús predica un mensaje de juicio sobre Jerusalén. Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ti. Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Mateo 24, 1 y 2. No se dejará piedra sobre piedra que no sea destruida. A esta destrucción Jesús la llama la parousia, Mateo 24, 3, y dice que no volverá a ocurrir. Los sucesos escatológicos de la Biblia en este sentido no tienen doble cumplimiento. Mateo capítulo 24, 20, 21. Un acontecimiento que no ha ocurrido y un acontecimiento que nunca volverá a suceder. Es una sola vez. Adelante. Para no tomar más tiempo. Dale. Muy bien, sí, está bien. No sé si John Félix lo toca así, ¿no? ¿Me permites? Y luego Enrique. John Félix, luego Enrique.
Ok, Selvin, y te estoy poniendo atención porque me gusta también saber tu postura. Yo te estoy, o sea, yo estoy intentando entenderte que tú estás hablando que en la parábola de Mateo 21:35 se refiere a los labradores solamente de la época de Cristo cuando estaba acá en la tierra. Si tú te refieres así, ojo, si tú te refieres eso sí se refuta con facilidad. Porque el texto lo explica claramente que está hablando de los labradores desde antes de Cristo. Vamos a suponer de la época de Moisés, todo ese contexto. Repito, John. si tú me... Pero escúchame, Sí, si John, yo digo, si tú me te estás diciendo que son los labradores dame de la 10 época de segundos, Cristo, 10 segundos para ok. ponerte mi posición rápido. Mira, dice que el padre plantó Sí. una viña. Y viene cronológicamente hablando de siervos que mandó y los mataron y los apedrearon. Así es. Y habla de que volvió a mandar, pero después envió a su hijo y lo mataron. En la parábola tiene que ver con la generación actual. Ya, en el 35, en el 35, ¿esos labradores de qué época son? En el verso 35. Voy a verlo. Verso 35. ¿Dónde Sí, comienza malo. él en la parábola? En el Más los 35. labradores tomando a su siervo. Está hablando de los labradores cuando mataron a los profetas de que les enviaba antes de enviar a su hijo. Así es. Está hablando del así es. Antiguo Testamento. Así es, pues estamos de acuerdo entonces. De, eso, Correcto, de todos y esos labradores entonces- está hablando del juicio, de todos esos Correcto. labradores, desde ahí. Está hablando del juicio a esta nación a quien le dio el primer pacto. No, de la estamos, nación. estamos de acuerdo que está hablando de los labradores de antes de Cristo. Que, Sí, pero a correcto, pero ok, culmina a todo con la ese grupo muerte de del labradores, hijo. No. Pero a todo ese grupo de labradores va a ser el juicio. Pero a todo ese Si grupo no me de estás labradores. escuchando, John Félix, escúchame mi Escucha. posición. Luego dice envió a su hijo. Ahora, por haberle matado el hijo es cuando el padre actúa y lo destruye. ¿A quién lo ¿Entendiste el destruye? punto? ¿A quién lo destruye? A todos los labradores, ¿no? Destruyó Del la 35. nación, No. actual. A ver. ¿Destruye a los labradores del 35, sí o no? Tú no me estás escuchando, John Félix. Respóndeme. ¿Por qué tú ¿destruye tienes que a los labradores del retroceder? 35? Vuelve a volverte a dar mi posición. Pero quiero Él saber no si lo- destruye a los labradores del John 35. Félix, por última vez, escúchame. Porque te cierras y no me escuchas. No, quiero En la tenerte, te parábola, ahora escúchame, en la parábola, no manda a destruirlos cuando mataron a los siervos, ¿verdad que no? escucho. ¿Cómo no manda? ¿No manda qué? Voy a volverte a preguntar. En la parábola, ¿el padre manda a destruir a los labradores cuando mataron a los siervos o cuando mataron al hijo? A ver, dame el texto, no te quiero diferenciar. Dice el texto. Te voy a volver a 40. preguntar. ¿El padre de este hijo mandó a destruir a los labradores cuando mataron a sus siervos o cuando mataron a su hijo? Después que mataron a su hijo. Correcto. ¿Y quiénes mataron al hijo? Ah, tú estás inferenciando, pero no. Tú estás Te voy a volver a inferenciando, preguntar, te voy a volver a preguntar. Escucha, mataron los labradores de ese tiempo. escucha, señor John, escucha. Ya. Suelta la Te pregunta. pregunto. Sí, ahorita, mi amor, ahorita, dame un segundito, ¿ok? Dame un minutito, ¿ok? Ok. John, Dios mandó a destruir a la nación judía por los romanos cuando mataron a Jeremías, a Ezequiel, a Zacarías, o los mandó a matar cuando mataron a su hijo. La Biblia dice que Dios destruyó a Jerusalén en la generación que murió Jesucristo. Solo 40 años después de la muerte de Jesucristo fue que Dios destruye a Jerusalén. No antes. O sea, me explico, ese es mi punto. ¿Ahora sí comprendiste? John. Parece que John se fue a leer la Biblia. Bueno, Enrique, adelante. No, me apagaron mi micro. Te estoy preguntando que en el verso 41 dice, le dijeron a los malos destruirás sin misericordia. Esos malos son los labradores, estamos de acuerdo. Pero esos, acá en el 41, ¿están incluidos los labradores del verso 35, sí o no? Vuelvo a repetir por última vez. Por última vez. Los labradores presentes, a ellos les está hablando Jesús y les dice que sobre ellos caerá también las muertes anteriores que ocasionaron los otros labradores que vinieron primero. Pero ¿Entendiste respóndeme, el punto? pero respóndeme, en el 41 está incluido los labradores del verso 35. Vuelvo a responderte. Yo no sé, hasta un niño de 4 años escucharía. Pero no me estás lo que el respondiendo. predicador- Te respondo otra vez. Ya. Y luego te voy a bajar porque estás insistiendo que no te estoy respondiendo como costumbras.
Siempre acostumbras que nadie te responde. Pero te no voy me a estás responder respondiendo, Selvin. Tú estás grabando. Escucha, Por eso- te voy a responder otra vez más. Otra vez más. Le dice a los labradores presentes, se dirige a los labradores presentes en la parábola y después les dice que sobre ellos caerá las muertes anteriores que ocasionaron los labradores primeros. O sea que los labradores presentes van a matar al hijo y cuando maten al hijo sobre ellos también caerá las muertes anteriores. O sea, la parábola es para el tiempo presente. Cuando el hijo viene, culmina con la muerte del hijo y el enojo del padre por haberle matado al hijo. ¿Entendiste ahora? Estás hablando implícitamente. Implícitamente entiendo que me has dicho que no. Eso es lo que el texto está diciendo. Tú me estás hablando implícitamente que en el 41 no está ¿Cuáles incluido el labradores 35. mataron al hijo? ¿Los labradores del Antiguo Testamento o los del tiempo presente de Jesús? ¿Quiénes lo mataron? Los del tiempo presente de Jesús. ¿Por qué no respondes así como yo te respondo? Porque te pregunté explícitamente. Yo te he Y tú dicho no me explícitamente que en el preguntas 41 está incluido los labradores del 35. No me estás respondiendo explícitamente. Versículo 41. Le dijeron, escucha, ellos a los labradores destruirán sin misericordia. ¿Y cuáles son los labradores que matan al hijo? En el verso 39. Ya. En el verso 39 matan al hijo y en el verso 41 viene la destrucción sobre los labradores que mataron al hijo. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde en el 41 dice? Le dijeron a los malos que mataron a su hijo que destruirá sin misericordia. ¿Dónde dice eso? Ok, ¿quiénes labradores mataron al hijo en el verso 39? Pero no dice en el 41. No, John, ¿mataron al hijo en el verso 39, Por sí supuesto, o no? pero en el 41 no dice Ok, eso. pregunta. ¿Cuáles labradores mataron al hijo? Los que estaban presentes en la época de Cristo. ¿Y a quién le está hablando en el versículo? No, en el 41 no dice eso. Escucha. Verso 45. ¿Me puedes leer el verso 45? Por supuesto. Dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así es, pues. Ok, gracias, John. Ahí dice que habla de ellos. Pero está con el anterior también, pues. No entonces se no está descarta hablando lo de anterior. ellos. O sea, ellos entendieron más. No me quiero pelear, la idea es entenderte. Ya te entendí. Sí, pero yo, en el verso 45, ¿entendieron ellos claramente, sí o no? Por supuesto, porque están incluidos en la muerte de ellos y los ¿Y tú antiguos, los entiendes? 35. ¿Y tú entiendes? Así es, pero no solamente son ellos. Pero son el ellos 35. ¿entendieron ellos? Así es, que estaban incluidos en ¿Y el tú grupo. entiendes? Por supuesto que no eran A solo ver, ellos. a ver si puedo. Ya te entendí, ¿puedo voy a apagar el participar? micro, Selene. ¿Puedo participar? Ok, sí, dame un segundo, que tenía Enrique, luego te doy chance. Tenía Enrique primero. Dale, Enrique. Gracias. Bueno, yo estoy en muchas cosas de acuerdo con el profesor Rodrigo. De hecho, es interesante los temas de él, pero en este tema está muy equivocado. Y es importante notar que aquí está hablando de Israel en el momento actual. Dios va a destruir a los hombres que están en el tiempo de Cristo. ¿Y cómo los destruye? Primeramente los destruye cuando Jesucristo establece su reino. ¿Cuándo establece su reino? Dice Hechos 2:36 que cuando Él muere y resucita, dice que Él es un rey ungido. La diferencia que a veces se nos hace difícil entender es que Cristo estableció un reino espiritual y nosotros seguimos hablando de un reino literal. ¿Qué significa esto? La confusión que hay. Lo que pasa es que uno quiere literalizar el reino de Cristo. Por eso es que no entiende esta parábola. Esta parábola está hablando del tiempo presente de Cristo. La viña es Israel. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si la viña es Israel y los profetas son los que son muertos por los judíos mismos, en este caso los fariseos o los sacerdotes que estaban matando a cada profeta que venía. Cuando viene su hijo, en este caso Jesucristo, dice que matan y en ese momento dice que Él los va a destruir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos hablando de esto está relacionado con la segunda venida de Cristo, pero no es la segunda venida de la que estamos esperando. La segunda venida de Jesucristo tiene que ver con el Imperio Romano, porque Lucas lo explica mejor que Mateo 24. En Lucas capítulo 21, Lucas lo explica bien definidamente qué va a significar la venida del Imperio Romano por el general Tito.
Esto es interesante para que nosotros no nos perdamos. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos equivocadamente Mateo 24, nos vamos a destruir la escatología del milenio. Cuando nosotros estudiemos bien lo de la viña y lo de Mateo 24, destruye la escatología del milenio que se está esperando. El milenio es en el presente que estamos. Eso lo dice Hechos 2:36. Ahora, pero es difícil entenderlo porque queremos forzar Mateo 21, Mateo 24 para estar hablando de una supuesta segunda venida de Jesucristo. Es interesante esto, pero no es una cuestión personal. Esto debemos de analizarlo, estudiarlo. Este tema es interesante. Lo importante es que no lo veamos como un asunto como que es un problema con nosotros. Este es un problema ya de años que se habla acerca de la segunda venida de Cristo. Muy y bien. utilizar mal Mateo 21, Estoy de acuerdo con usted, Mateo Enrique. La 24. segunda venida ahí está hablando de la destrucción de Jerusalén. No está hablando de una venida de ahora. Estamos de acuerdo. No está hablando de la segunda venida de ahora. Estamos hablando de la destrucción Muy bien. de Jerusalén. Voy a darle chance a Rodrigo y luego a Antonio. Voy a hacer esta última vuelta de todos y luego me retiro, ¿ok? Vamos, Rodrigo. Bien, vamos por partes. La parábola se tiene que tomar en su conjunto. No se puede andar partiendo la parábola y trozándola y descuartizándola. Se tiene que tomar la parábola completa. La parábola empieza en Mateo 21:33 y termina en el 46. Y vamos a hacerle 3 preguntas a la parábola. ¿Cuál es la viña que entregó el reino de Israel establecido por el pacto en el Sinaí? Esa es la viña. ¿Quiénes son los labradores mencionados en el pasaje? Bueno, los que mataron a los profetas, incluyendo los que matan al hijo. Todos ellos son los labradores. Segundo, ¿cuándo vendrá el castigo de los labradores malos? ¿Cuáles labradores malos? Los que mataron a los profetas hasta los que mataron al... ¿Quiénes son los labradores? Todos. ¿Cuándo viene el castigo de esos labradores? Eso no puede ocurrir, no hasta la... Nos está refiriendo. ¿Se está refiriendo al reino espiritual establecido por Cristo o al reino que venga a reinar? No al reino espiritual. Tercera pregunta. En el contexto de la parábola, ¿se involucra la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Está mencionado el templo? No. En ninguna parte esta parábola menciona el templo o da alguna idea del templo. Entonces, en el contexto general, no existe el templo, número 1. No se menciona el nuevo pacto. Segundo, es anacrónico. Porque si fuera así, tendríamos que establecer que el orden es que primero castigaría a los labradores y después entregaría el reino a otro. Para que esto tenga sentido, la única manera, estableciendo las promesas del pacto de Jeremías 31:31, es que esto sea una restauración espiritual de Israel, metiéndola en una nueva Jerusalén, en una nueva Israel, la Israel espiritual, para que sea entregado a otro, no a la presente que le estaba hablando. Es la única manera que tenga sentido. Pero si alguno quiere establecer el templo en ese contexto y la destrucción del templo, tiene que agregarle demasiado al versículo y hacer comparaciones y hacer interpretaciones con algo que no está hablando Cristo. Es más, cuando el Señor venga, Cristo le está hablando cuando el Señor venga. Pero Cristo ya había venido, entonces tiene que ser su segunda venida. En orden es estricto, pero supongamos que sí, cierro con esto, pero supongamos que sí, que esto es verdad. Entonces, el nuevo pacto no empezó cuando Cristo murió y resucitó. El nuevo pacto comenzó cuando se destruyó Jerusalén en el año 70, y eso no tiene sentido. Nadie mencionó que había que esperar hasta la destrucción del templo para que empezara el nuevo pacto. Con esta simple información que acabo de vertir, acabo de destruir esta idea de interpretación preterista. Gracias. Ok, de acuerdo al orden, yo creo que le tocaba a Antonio, ¿verdad, Antonio? Bueno, yo voy a hacer la misma que hizo teología. Primero que todo, para desglosar la parábola, sabemos de antemano que hay un error que cometió aquí en este caso ¿cómo se llama? Rodrigo, ¿verdad? Y es que ahí no dice la destrucción
¿verdad? Del templo de Jerusalén. Como por ejemplo en Mateo 24, que habla sobre aquellos que están en la azotea huyan. No dice tampoco que sucedería en este caso en el templo, ¿verdad? Algo del templo. Pero se entiende que eso sucedió a partir de ¿qué? De obviamente del año 70 en adelante. Pero hay otro punto importante y el pasaje que quiero tomar es el 40, obviamente de Mateo 21, 40, cuando dice, pues bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué creeréis que hará con aquellos labradores? Y ese punto obviamente no despliega, por eso la mayoría de esa parábola, por eso dije desde el principio, puede llegar a tener dos connotaciones o dos cumplimientos. Una, cuando se destruye el templo en Jerusalén, que obviamente acabó con este ámbito religioso que había, ¿verdad?, de poder, de orgullo, de lujuria, y obviamente también tiene un cumplimiento al futuro, ¿no? Eso es lo que iba a decir, más nada. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, adelante, adelante. La paz de Cristo para todos. Según el texto del capítulo 21, del versículo 33 de Mateo, la parábola daría a entender que ya se cumplió, ¿no? Porque da a entender claramente que sabemos que va a haber desde el 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Nosotros sabemos que los primeros siervos que manda el Padre, sabemos que eran los profetas, ¿no? Eso es indiscutible. El que niegue eso es porque sinceramente no tiene sangre, no tiene mente, pues, para decir eso. Y sabemos quién es el Hijo, el que vino, el Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo. El problema aquí es que la parábola ya tiene cumplimiento, o sea, la parábola ya se cumplió, porque ya mataron a los profetas, ya mataron al Hijo, pero aquí viene la pregunta. Esta es la pregunta que yo quiero hacer, por eso fue que me subí. ¿Cuándo es que viene el Padre del Hijo? ¿O cuándo vino? No sé si alguien me puede decir cuándo vino el Padre del Hijo. Del Hijo que mataron. Adelante. Bueno, yo le doy la respuesta. ¿Cuándo vino? ¿El Padre, dice? ¿Esa es la pregunta, Bernardo? Sí, el Padre, sí, claro. Bueno, el Padre es una persona literal, una persona que puede venir de un lugar a otro, ¿verdad que no? No. Entonces, cuando dice vino el Padre, en el Antiguo Testamento dice que Dios vino y destruyó Babilonia. Ahora, ¿quién fue que le destruyó? Un general persa. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando dice que el Padre hará esto, Él envía. ¿A quién fue? Bueno, el juicio dice que es a través de su Hijo. De las profecías que su Hijo pronunció, Dios las cumple. Y a eso se le llama la venida del Hijo. A cumplir con este juicio a los que lo mataron. Y el juicio del Hijo es a través de los romanos, que es la arma que Dios usa para destruir a estos labradores, que era el mundo judío de entonces, ¿verdad? Esa es mi respuesta. No sé quién le tocaba porque voy cerrando. Adelante, Bernardo, termina, cierra. Cierra si entendiste mi punto. Sí, para terminar. En sí la profecía ya se cumplió, es inalegable. Es más, la persona que diga que no es porque no tiene ningún fundamento de entendimiento de la escritura. Pero la parábola se cumplió. Ya está bien, ya es tu modo de pensar, pero ten en cuenta que viene el Padre, viene el Señor de la vida. Bueno, bendiciones para todos, una feliz tarde.
Correcto. El padre es el papá del hijo, ¿verdad, Bernardo? Oh, se fue Bernardo. Quería tirar algo así como de los unicitarios por aquí. El padre es el padre y el hijo es Jesús. El padre es el que va a destruir la viña para tomar venganza por la muerte de su hijo, pero el padre designa todo juicio al hijo. Y este juicio se lleva a cabo por manos humanas y esto fue por el Imperio Romano, entonces no hay vuelta atrás. No sé quién quiere agregar algo porque voy a ir cerrando. Tengo a Marcelo, Ok. tengo a Juan y tengo a Milton. Bueno, Selvin, bueno, perfecto. 7:48, San Juan 5:22, San Juan 5:27. Y si el juicio comienza en la casa, entonces verdaderamente dice la palabra. ¿Por qué comienza en la casa? Es porque realmente los que creen en Jesús. Pero si alguien no cree en Jesús, y esto será juzgado, no solo los romanos. Hoy en día muchas personas dicen, no, Jesús no tiene autoridad, o Jesús no es Dios, o Jesús es un hombre, Jesús es un profeta. Y fíjase, un profeta no tiene autoridad para juzgar. Un hombre no tiene para juzgar. El Hijo sí, el Padre lo ha dado el juicio al Hijo, porque el Hijo es mismo igual como el Padre. Verdaderamente Él nos va a juzgar, crean o no crean. Y verdaderamente es así, porque está profetizado en Apocalipsis 20, 11, 12. Pero ¿quién Ok, juzga? pregunta desde para el usted trono? porque ya me está desviando el tema. Pregunta, cuando usted dice que el hijo hace juicio porque el padre le dio la autoridad, ¿verdad? ¿Eso fue lo que dijo? Perfecto. Sí. Claro, sí lo sé. Correcto, correcto. Y antes de que el padre le diera juicio al hijo, poder al hijo para juzgar, ¿cómo juzgaba en el Antiguo Testamento? ¿A quién le daba la potestad de juzgar? Él lo juzgaba, los que no lo recibieron. O sea, los no que usó a nadie no para creían juzgar. en él. Dios se Los aparecía. sumos sacerdotes, Contéstame la los pregunta. No fariseos se me desvíe, no se me y desvíe, los no se me desvíe. ancianos. No No estoy se me desvíe. desviando, es así. Bueno, escúchame entonces. Dios, ¿cómo le trajo juicio Dios a Babilonia? ¿Me podría decir? El juicio que trajo a Babilonia bíblicamente es porque Babilonia se corrompió. Voy a volverle a preguntar. Usted no me está oyendo. Si no me está oyendo, lo voy a bajar de aquí. Yo quiero que abra las orejas y me escuche. Pregunta. Cuando Dios juzgó a los babilónicos, ¿por medio de quién los juzgó? Adelante. Ok. Cuando Dios juzga a Babilonia es porque Dios trajo al, ¿cómo se llama este? Al rey Ciro. Eso, perfecto. Ah, entonces Ciro es Dios. No, pero Dios. Pero pare. ¿Sabe por qué lo- Espere. Entonces, ¿no es Dios Ciro? No, ¿verdad? Claro que no. Pero recibió autoridad de parte de Dios para juzgar, ¿verdad que sí? Sí, perfecto. Ahora, ¿Jesucristo recibió autoridad de parte de Dios para juzgar? ¿Sí o no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué usted dice que Jesús es Dios, pero Ciro no es Dios? Pero Ciro. No, solo contésteme. ¿No nota que están haciendo la mismita obra de parte de Dios los dos? Reciben autoridad para juzgar y usted dice que uno es Dios, pero el otro no. Bueno, que Ciro en la obra de la ley es diferente que la obra de la gracia. Sí, pero No podemos Dios le dio comparar autoridad a con estos la dos misma hombres, ¿verdad? obra. ¿A Jesús le dio autoridad Dios, sí o no? Perfecto. ¿La tenía Jesús la autoridad antes de que Dios se la diera? Sí, porque ya existía desde Oh, muy espera. antes. Entonces, si ya la tenía, ¿para qué se la dio? Entonces, ¿miente Dios cuando dices que le dará autoridad? Sí, porque él es el hijo del hombre. Le vuelvo a preguntar. Cuando Dios le da la autoridad, ¿se la había dado ya anteriormente? Entonces, ¿cómo es que se la da si ya la tenía? Le da juicio para No, la juzgar al autoridad, hombre. la autoridad, La autoridad, la autoridad, que es juicio. la autoridad. Dice Jesús que el Padre le dio autoridad en Juan 17:2. Así es. Entonces, ¿cómo es que usted está diciendo que ya la tenía si él mismo dice que el Padre se la dio? Entonces Jesús no existía. Ese va a ser otro tema que, claro, que si no existía. Entonces, si usted quiere regresar, yo voy a regresar más al rato en otro live para hablar de estos temas. Quiero cerrar con lo de Jerusalén. Discúlpeme ahí, ¿ok? Marcelo, Vale, ¿tiene, ¿Le podría Marcelo, dar ¿quieres opinar? a John Félix también para que se exprese, porfa? Sí. Ahorita los dejo a ustedes dos para que cierren ustedes dos, porque me voy a retirar, ¿ok? Adelante, Marcelo. Marcelo, ¿vas a opinar de este tema? Bueno, entonces los bajo a los que no están participando ya. Ah, ok, adelante, Marcelo. Abra su micrófono.
O se bajó el solo. Ahora, ok, tu última palabra, Rodrigo, tómate ahí tu tiempo y John Félix y nos retiramos. Sí, es importante, está bueno el tema, como lo habían empezado. Lo que pasa es que cuando llegaron la pregunta, la parábola, para mí siento que se desvirtuó el tema, que es un tema que está en desarrollo. Ahora, hay algo que no entendí de parte tuya, Selvin, es si tú crees que la Iglesia Católica es la gran ramera. Creo que te había escuchado que sí, o no, tú no crees. El texto no da chance para algo futuro. Es algo que ya era. En el momento que se escribió Apocalipsis, ya era la gran ramera. O sea, tú no crees que la Iglesia Católica sea la gran ramera, ni va a ser. No, la gran ramera era Jerusalén. Ajá. Ok, con eso me queda claro. Listo. Y por lo que te entendí, Ángel García cree lo mismo, ¿no? Ajá, correcto. Ok, listo. Ok, no, me parece interesante el tema, revisarlo bien. Y como tema sería, ¿es la Iglesia Católica la gran ramera? Y ahí habría que revisar. Podemos hacer otro tema, pero prepárate mejor, porque hoy no venías preparado. No, yo solamente me metí al punto. Te hizo pedazos, Ángel García, te hizo pedazos, Rodrigo. No, la parábola de Lucas no da lugar para interpretar que eso haya sido la destrucción del templo, ¿no? Ni de Mateo. Dale, que me quiero retirar, hermano, quiero terminar de comer tranquilo porque voy a ir a recoger a mis niñas a la escuela. No, dale a John Félix. Dale, Félix. Sí, menos de un minuto. Me dijiste tú que Mateo 21:35 está hablando de los labradores, es decir, los líderes religiosos de la época del Antiguo Testamento. Pero la pregunta es en la parábola. ¿Esos mismos labradores del 35 fueron los que mataron al hijo? Por supuesto que sí. Conclusión, se llega a lo que está hablando del paquete completo. Está hablando de todos los líderes religiosos desde antes de Jesucristo. Tú lo estás enfocando solamente en los líderes que estaban presentes delante de Cristo. Por ahí está la discrepancia. La idea era entender tu postura. Mami, gracias por la oportunidad de hacerlo. Bendiciones. Muy bien, a todos los que estuvieron por acá les agradezco grandemente el gran trabajo que han hecho los moderadores.